comenzar nuestro estudio en esta noche. El desafío más grande de la fe cristiana, ¿verdad? Estamos hablando de cómo el cristiano bíblicamente se supone que debe enfrentar el sufrimiento y debe hacerlo poniendo sus ojos en el Señor Jesucristo, con la mirada en el Señor Jesucristo. Ese pasaje nos dice que es en el libro de Hebreos, capítulo 12, nos dice que esta carrera que estamos corriendo, que es la jornada de la vida cristiana, precisamos en ella despojarnos de todo aquello que sea sobrepeso, pecado, cosas en nuestra vida que necesariamente no son esenciales, ¿no? El pecado que nos hace tropezar y todas esas cosas. Y luego dice que puestos los ojos en Jesucristo, en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra ¿qué? De nuestra fe, exactamente, right. Así que pues continuamos en esta jornada. Hemos hecho un paréntesis en el estudio como tal de Matete para darle un poco de atención a lo que la Escritura nos enseña en el segundo capítulo de Primera de Tesalonicenses. Hoy vamos a continuar con ese aspecto. La enseñanza tiene como título: el crecimiento siempre es doloroso. La idea... Sí. ¿Perdón? Carol, she needs. Thank you. Gracias. La idea de que el cristiano debe aspirar a vivir una vida cómoda, una vida donde todo esté chévere, una vida donde no haya inconvenientes, una vida donde pues sea comfort y esas cosas así, pues sabemos que está bien alejado de lo que la Escritura nos enseña. All right? Así que vamos a orar un momentito y entramos entonces de lleno a la enseñanza, preferiblemente en la parte que nos quedamos la vez pasada. ¿Okay? Bienvenida a las personas que nos visitan en esta noche. Gracias por venir a este estudio, a este programa de discipulado. Se llama Matete. Esa palabra lo que quiere decir es discípulos. Este es un programa intenso de discipulado donde lo que hacemos es enfocarnos en lo que la Escritura dice, tratar de profundizar en lo que la Escritura enseña, de forma tal que podamos enderezar los conceptos, las ideas que tengamos distorsionadas acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de lo que es la vida cristiana y todo eso, ¿verdad? Así que con eso en mente vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias nuevamente te damos por el día precioso que nos has regalado. Gracias por toda esta lluvia que ha caído. Ahora te rogamos que esa lluvia tuya caiga sobre nosotros, lluvia de tus bendiciones, Señor, y lluvias de tu dirección, Señor. Te imploramos en el nombre de Jesús que remuevas de nuestra mente cualquier cosa que pueda ser un obstáculo que impida que podamos enfocarnos en ti, Señor. Crea en nosotros, Señor, una actitud correcta, una actitud de humildad, Señor, una actitud que esté dispuesta a obedecer, a poner en práctica lo que tú dices, Señor. Así que pues yo me escondo detrás de la cruz de Cristo y te imploro que tengas nuevamente misericordia de mí, que soy pecador, y que me ayudes a poder enseñar las cosas que he podido estudiar y que en el proceso me enseñes, Señor. Yo vengo en la noche de hoy con hambre, con deseos de que tú me enseñes de forma tal de que pueda conocer más y más profundamente a mi Jesucristo y que pueda salir de aquí más enamorado de Él, más apasionado con Él y más dispuesto a honrarlo y a seguir sus pasos. Mi esperanza es que ese sea el sentir de cada uno de los que están aquí en esta noche, incluyendo las personas que nos visitan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok. Ahí mire en el bosquejito que tiene. La semana pasada cubrimos un poco del mismo. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar en esta noche. Ok. So, la enseñanza se titula El crecimiento siempre es doloroso. En la iglesia de Tesalónica, que es donde se desarrolla lo que estamos estudiando en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, los creyentes experimentaron persecución
experimentaron sufrimiento. En esa iglesia, en ese momento de la historia de la iglesia, ser cristiano no era una cosa muy fácil que digamos. Dijimos la vez pasada que no es nada de extrañarse, pues, porque nuestro Redentor, Señor, Salvador Jesucristo, desde el primer momento establece que en este mundo, ¿verdad? Pues vamos a tener inevitablemente aflicción, pero que a pesar de eso, pues, podíamos estar tranquilos. De hecho, lo que Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo, tengáis paz. En este mundo vas a tener aflicción, pero confiad, que quiere decir tener gozo, estar tranquilo, porque yo, Cristo, ha vencido al mundo. También señalamos que no es de extrañarnos que la iglesia de Tesalónica estuviese pasando por gran adversidad, por gran persecución, pues porque la Escritura enseña que todos los que quieren vivir como la iglesia de Tesalónica estaba viviendo, la iglesia de Tesalónica, como ya vimos, es un ejemplo de una iglesia que estaba viviendo piadosamente, ¿verdad? Todos los que quieren vivir de esa forma, piadosamente, conforme a la voluntad de Dios, inevitablemente van a experimentar persecución que trae consigo sufrimiento, tribulación, padecimiento en su vida. Sin embargo, también señalamos, porque la Escritura nos los enseña, que a pesar de toda esta persecución, todo el sufrimiento que ellos están experimentando, también fueron capaces de experimentar gozo en medio de la gran tribulación que estaban experimentando. Y lo vemos en el primer capítulo, en el versículo número 6, me refiero a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Así que vemos al apóstol preocupado por el bienestar de la iglesia que él fundó, que Dios lo utilizó a él, a Lucas, a Silas, para comenzar esta iglesia. Está preocupado por ella, en cierta forma. La iglesia está pasando por periodos de tribulación, de sufrimiento. Y como ya acabo de decir, pues no es una cosa nueva, porque toda iglesia que se enfoque en lo que esa iglesia se estaba enfocando. No quiero volver a leer el capítulo 1 y el capítulo 2 porque lo hemos leído tantas veces, ¿verdad? Pero yo espero que usted se acuerde de qué fue lo que pasó con esa iglesia. Cuando Pablo va, ellos reciben el Evangelio y sus vidas son transformadas. Ellos lo reciben, ellos lo aprecian, ellos lo valorizan, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Iris, échate un poquito para el ladito acá. Lupita, si quieres, puedes venirte aquí al ladito. Véngase, doña Rosa. Sí. Amén, gracias. Thank you very much. Buenas noches, doña Rosa. Okay. Thank you. So, lo que vimos con esta iglesia es una iglesia encomiable, una iglesia que vale la pena imitar. Amén. Right, pues porque, como dice en el primer capítulo, pues estas personas, estos hermanos, una vez recibieron el Evangelio, lo primero es que cuando Pablo fue a predicar, ellos no perdieron su tiempo cuestionando nada, sino que todos lo recibieron como si fuera lo que era palabra de Dios. No era un hombre que estaba enseñando, era la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Así que es lógico esperar, asumir que una iglesia que se enfoque en ganar personas para Cristo, una iglesia que esté enfocada no en ser un club social, no en sazonarse los unos a los otros, una iglesia que esté enfocada en impactar la cultura, una iglesia que esté enfocada en glorificar a Dios, definitivamente es una iglesia que va a experimentar dolores de crecimiento, si usted quiere, ¿verdad? Quizás en el día de hoy no experimenten la clase de persecución que ellos experimentaron en aquel entonces, pero sin lugar a dudas, pues, si nosotros nos empeñamos en vivir de esa forma, piadosamente, pues es lógico que el sufrimiento sea parte, y la persecución, y el padecimiento, y la tribulación, y los ataques del enemigo sean parte de nuestra vida. ¿Ok? Ahora, lo que hemos tratado de hacer es que hemos tratado de ver unos señalamientos que Pablo hace aquí en este capítulo 2, versículos del 13 al 20. Y en ellos vemos
a Pablo hablándonos acerca de unos recursos divinos que Dios provee a la iglesia para que la iglesia pueda utilizar en tiempos de adversidad, en tiempos de persecución y tiempos de sufrimiento. Esa es la división que le hicimos el bosquejo, la enseñanza que tenemos delante de nosotros. En las notas suyas, ahí donde dice recursos divinos para tiempos de persecución y sufrimiento. Lo primero es la palabra de Dios en nosotros. Ese es el primer recurso divino. Está en su bosquejo, por favor. Vea la palabra de Dios en nosotros. El versículo 13 nos dice lo siguiente. Por lo cual también nosotros, Pablo hablando, esto lo vimos la vez pasada y perdonen que vaya tan rápido. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis, esos son los tesalonicenses, la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, que es la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por lo cual, por esta razón, Pablo dice, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. Primeramente, porque Dios es la fuente de todo poder transformador. Pablo da gracias por la forma en que ellos recibieron la palabra. Pablo da gracias por la forma en que ellos imitaban a otros creyentes, como vamos a ver en el resto de los versículos en la noche de hoy. Y Pablo da gracias por la forma en que ellos perseveraron en el sufrimiento. Tres cosas que usted y yo podemos hacer si primeramente, pues obviamente somos salvos. Nadie puede apropiarse de ninguna de estas cosas a menos que sea salvo. Si somos salvos, el Espíritu Santo de Dios reside en nosotros. Usted y yo podemos apropiarnos de los recursos divinos que Dios tiene para nosotros, y como Pablo también podemos recibir la palabra correctamente, podemos imitar a otros creyentes que caminen con el Señor y podemos también perseverar en el sufrimiento. Sigue Pablo, dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra que oíste de nosotros, ellos escucharon, ellos recibieron, ellos aceptaron, o mejor dicho, ellos escucharon, pero de una forma receptiva, ¿verdad? ¿Sabes? El mensaje que Pablo estaba predicando y la palabra de Dios que oíste de nosotros era una palabra. Pablo dice, la palabra que salía de nosotros era de Pablo, porque salía de Pablo, humanamente hablando, pero no era de Pablo, porque era la palabra de Dios que estaba saliendo a través del apóstol Pablo. Dice entonces que la recibiste, ustedes le dieron la bienvenida, y al dar la bienvenida se refiere a que el mensaje entró por aquí, que fue procesado en la mente, ellos lo procesaron mentalmente, y de ahí pasó al corazón de ellos. Y ellos comenzaron a apreciar esa palabra, ¿verdad? ¿Ok? La recibiste no como palabra de hombres, no como sabiduría humana vacía, que no tiene poder, no como estrategia humana, no como lógica humana y nada de esas cosas que están tan presentes en el día de hoy, sino según es verdad, que es la palabra de Dios. En otras palabras, la recibieron como el verdadero mensaje de salvación de Dios. Lo recibieron como la palabra viva y poderosa de Dios. Y la última frase fue que nos quedamos mucho rato ahí, porque es muy importante, la cual actúa en vosotros los creyentes. La que actúa en vosotros es la palabra viva de Dios. En otras palabras, ustedes recibieron la palabra, y la forma que la recibieron provocó en ustedes que esa palabra trabajase efectivamente, productivamente y de forma sobrenatural en ustedes. Eso es lo que quiere decir. La que actúa en vosotros los creyentes. En otras palabras, la forma en que ellos recibieron la palabra, la actitud de ellos al recibir la palabra, provocó que la palabra de Dios realizara el propósito de Dios en la vida de ellos. Ellos pudieron experimentar el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Lo primero que sucedió fue que fueron salvos, porque la palabra de Dios trabaja efectivamente en las personas, en los creyentes, primeramente para salvación, para santificación, y todas esas cosas vimos en los pasajes bíblicos la semana pasada. All right? Para liberación, para sabiduría, ¿verdad? Todas esas cosas. Y el punto entonces es que la misma palabra de Dios que nos salva también es la palabra que nos capacita a nosotros para vivir para Cristo. Y la misma palabra que nos salva, la misma palabra que nos capacita para vivir para Cristo, es la misma palabra
que nos ayuda a soportar el sufrimiento por causa de Cristo. Amén. All right. Así que Pablo está agradecido de que los tesalonicenses tenían la actitud espiritual correcta. Tenían una actitud espiritual correcta hacia la palabra de Dios. La razón por la cual él está contento, está agradecido, mejor dicho, doy gracias a Dios, es lo que dice, por esa actitud correcta de ellos, nuevamente, es porque esa actitud correcta de ellos para con la palabra es lo que le ayuda a ellos a poder perseverar en medio del gran sufrimiento. Ahora, permítame hacer un paréntesis aquí antes de entrar de lleno a la enseñanza. Hay algo que quiero destacar y quisiera pues que Dios me ayude a poder comunicarlo correctamente. La palabra que ellos escucharon fue el plan de redención, plan de salvación, el evangelio, si usted quiere. Y la realidad es que ese plan de redención nos presenta a la humanidad, a los seres humanos, una verdad que es agridulce, agria y dulce. El plan de redención, el plan de salvación, el evangelio de Cristo nos confronta, nos presenta una verdad, una realidad, perdonando la redundancia, que es agridulce, que es agria y que es dulce al mismo tiempo. La parte que es dulce es que el evangelio nos presenta la realidad de la posibilidad de vida eterna para la persona que recibe el evangelio. Amén. Y sabemos que vida eterna necesariamente no es una cuestión de tiempo, tiene que ver con tiempo, pero es más que nada una calidad de vida. Mientras estamos en este lado de la eternidad, sabemos que la vida eterna no comienza en el momento en que uno muere físicamente. Sabemos que la vida eterna comienza en el momento en que usted nace de nuevo. Amén. En el momento en que usted, habiendo estado muerto espiritualmente a través de la fe en Jesucristo, ahora el Espíritu Santo viene a morar en usted y usted entonces está vivo espiritualmente. Así que esa es la parte dulce de la realidad que el evangelio o el plan de redención presenta para nosotros. La parte agria es muerte eterna para el que lo rechaza. Hay un plan de redención, hay un evangelio, la persona que recibe el evangelio pues recibe vida eterna. Amén. Con todas las implicaciones que la vida eterna tiene. Sabemos, o sea, vida eterna es salvación, es salvo. El que recibe el evangelio es salvo, ¿ok? Pero sabemos que la salvación es mucho más que aceptar a Cristo como mi Salvador. Tiene muchas implicaciones en la vida del creyente. Y esas implicaciones que tiene son dulces, ¿right? Ese es el aspecto agridulce. Rechazar el evangelio es agrio porque tiene consecuencias funestas. Así que responder a la palabra de Dios y su plan de salvación resulta en gloria, en algo glorioso, resulta en gozo y resulta en recompensas eternas para aquel que es de Cristo. Amén. Por otro lado, rechazar la palabra y el plan de Dios resulta en castigo, resulta en vergüenza y resulta en agonía eterna para el que lo rechaza. Entonces, ¿estamos claros en eso? Que es agridulce. Para el que lo recibe es dulce. Gloria al nombre del Señor. Para el que lo rechaza es agrio. ¿Estamos claros en eso, no? Ahora, el contraste más intenso entre el que es redimido y bendecido y los que son condenados y maldecidos. ¿Quién es el que es redimido y bendecido? ¿El que hace qué con el evangelio? El que lo recibe, right? ¿Sabes? You know? Ese es redimido y bendecido. Y el que es condenado y maldecido es ¿cuál? El que lo rechaza. All right, so, el contraste más intenso entre el redimido y bendecido y los que son condenados y maldecidos se puede ver en esto. En aquellos, escuche, que esto es lo que quiero comunicar. En aquellos que han tenido el privilegio espiritual más grande y la oportunidad espiritual más grande y desperdician ese privilegio y desperdician esa oportunidad. Otra vez, el contraste más intenso, sabemos que el que lo recibe pues
tiene bendición, tiene gozo y tiene beneficio. El que lo rechaza tiene maldición, tiene separación de Dios. Pero lo que quiero enfatizar es el hecho de que ese contraste entre agridulce se puede ver más claro, más intensamente en aquellas personas que han tenido el privilegio espiritual más grande y la oportunidad espiritual más grande y desperdician ese privilegio y desperdician esa oportunidad espiritual. Si no me entiende, esto es lo que quiero decir. Me refiero a las personas que han tenido el privilegio espiritual, la oportunidad espiritual. Me refiero a las personas que han tenido acceso a la verdad en toda su plenitud. Esos son los que han tenido privilegio espiritual. Esos son los que han tenido la oportunidad espiritual más grande. Las personas que, nuevamente, han tenido acceso a la verdad en su plenitud. Y en el momento en que tienen acceso pleno a la verdad, deciden darle la espalda a Dios, rechazando a Dios, rechazando la palabra de Dios. Amén. En el Antiguo Testamento hay ejemplos. Por ejemplo, Caín es un ejemplo de eso. Caín es una persona que tuvo toda clase, nuevamente, de privilegio espiritual y oportunidad espiritual enorme. ¿Por qué razón? Porque nadie, humanamente hablando, ha tenido un padre como lo tuvo Caín. ¿Cómo se llamaba el papá de Caín? Se llamaba Adán. Right? Hello. Ok. El padre se llamaba Adán. Tuvo tremendo privilegio espiritual porque nadie pudo ser mejor fuente de alimento, información, enseñanza espiritual como Adán. Adán tuvo la capacidad de poder enseñarle a su hijo lo que era vivir sin pecado, porque él vivió sin pecado. Pudo enseñarle a su hijo lo que era pasar de una persona que vivía sin pecado, sinless, a una persona que caía en pecado. Adán era una fuente enorme de información espiritual o de alimento espiritual, porque Adán fue el rey de este mundo, si usted quiere. En un momento dado tuvo dominio y autoridad sobre todas las cosas en este mundo. Sin embargo, este individuo llamado Caín le dio la espalda a todo lo que posiblemente pudo haber recibido de su padre. En el Nuevo Testamento el caso clásico es Judas. Judas tuvo acceso a la fuente de todo lo que es espiritual. Tuvo la oportunidad de ver el carácter de Cristo, la persona de Cristo, la naturaleza de Cristo sobrenatural y todo ese número de cosas. Sin embargo, sabemos que lo que hizo fue darle la espalda al Señor Jesucristo, traicionarlo y así, y muchas otras cosas que ya sabemos. En términos colectivos, el caso clásico es el caso de los judíos, del pueblo judío. Las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, la ley de Dios, todo lo que cualquier pueblo pudiese desear espiritualmente hablando. Sin embargo, sabemos que le dieron la espalda al pueblo de Dios. Y el punto que quiero destacar es este: mientras más grande es la oportunidad, más grande es la tragedia del rechazo y más grande posiblemente las consecuencias eternas. En contraste con Caín, en contraste con Judas, en contraste con el pueblo de Israel, vemos entonces a este grupito de creyentes que se llaman los tesalonicenses. Este grupito de creyentes que se llaman los tesalonicenses tuvieron una oportunidad de escuchar el evangelio bien limitada. En Hechos capítulo 17 nos dice que fueron posiblemente 3 o 4 semanas lo que Pablo estuvo predicando originalmente en esa iglesia, ¿ok? Unas cuantas semanas. Ellos tuvieron una oportunidad limitada para escuchar la verdad, pero aprovecharon esa oportunidad limitada para escuchar la verdad creyendo. Amén.
¿Para qué tiene que ver eso conmigo? Pues tiene mucho que ver contigo y conmigo. ¿En cuál de los dos grupos tú te ubicarías en el día de hoy? No me tienes que levantar la mano, no me tienes que decir. Pero simplemente esa es una realidad. Los tesalonicenses tuvieron una oportunidad limitada para escuchar el Evangelio, tuvieron un tiempo reducido para escuchar el Evangelio, pero lo que leemos en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses nos dice que estas personas creyeron, que estas personas recibieron el Evangelio y por consiguiente sus vidas fueron transformadas y que ellos pusieron en práctica todo lo que escucharon. Amén. Y que, amén. Amén. Sí. Y que entre otras cosas ellos imitaron la vida de Pablo, la vida de Lucas y los que estaban con ellos. Los judíos, por otro lado, tuvieron una oportunidad ilimitada, tuvieron un espacio de tiempo ilimitado para procesar, para recibir la palabra de Dios, como posiblemente muchos de nosotros, quizás aquí en esta noche, hemos escuchado la palabra, toda clase de tiempo, toda clase de oportunidad, toda clase de opciones. Y el pueblo de Israel, pues, judío, pues rechazó la palabra. Ese no fue el caso de los tesalonicenses. La actitud de los tesalonicenses fue pero que muy encomiable con relación a la palabra de Dios. Así que ojalá que eso, pues, en alguna forma, pues, lo pueda hacer, pues, considerar. La actitud de los tesalonicenses hacia la palabra de Dios. La palabra de Dios en nosotros. ¿Okay? Lo primero que dijimos la vez pasada fue que ellos apreciaban la palabra de Dios y otra vez, la palabra apreciar lo que implica, lo que quiere decir, lo que comunica es el acto, la decisión de nuestra voluntad de aumentar, incrementar el valor de algo. Apreciamos algo cuando le aumentamos el valor a eso. Ellos apreciaban la palabra de Dios. Ellos no recibieron la palabra de Dios como algo que provenía de hombres. Ellos la recibieron como algo que provenía de Dios. Y en esta noche usted puede hacer la misma cosa. Usted puede ver la palabra, recibir la palabra de Dios como algo que viene del pastor Edwin, o puede recibir la palabra de Dios como algo que viene de Dios. Son dos cosas totalmente distintas, ¿ok? La Biblia sabemos ya que es diferente a cualquier otro libro en términos de su origen, carácter y contenido de costo, y hablamos que es inspirada por el Espíritu Santo. Los que nos están visitando, perdone que vaya tan rápido, pero es que esto ya lo cubrimos en detalle la semana pasada, ¿ok? Es inspirada por el Espíritu Santo, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Fue escrita por hombres de Dios, usados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20, 21 dice, pero ante todo entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, Antiguo Testamento, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo, pues fueron usados por Dios para eso. La otra cosa que dijimos, que la palabra de Dios es perfecta, es fiel, que es recta y es pura. Salmo 19, versículos 7 al 9, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Eso fue lo que pasó con los tesalonicenses. Ellos son encomiables, ellos son dignos de nosotros considerar la actitud de estas personas, porque ellos recibieron la palabra de una forma que provocó conversión en la vida de ellos. Ellos se convirtieron, ellos fueron convertidos. La palabra de Dios tiene la capacidad de hacer eso. Eso es lo que Pablo está hablando cuando dice la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Tiene poder para transformar, para convertir. La palabra de Dios nuevamente convierte el alma. El testimonio de Jehová, que es la palabra de Dios, nuevamente es fiel. Hace sabio al sencillo, le da la capacidad a la persona, no importa si tiene high school o no tiene high school, escuela intermedia, o si no tiene ninguna educación formal de ninguna clase. La palabra de Dios tiene la capacidad de hacer sabio a la persona sencilla. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Ahí está la cosa. ¿Okay? No quiere decir que las personas que han estudiado no son de Dios. Right? Lo que quiere decir es que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, porque usted puede tener más grados que el doctor Fahrenheit. Eso es un termómetro. ¿Okay? Eso no quiere decir que usted sea una persona sabia. Usted puede tener todos los títulos, puede tener el conocimiento. Eso no lo convierte a usted en una persona sabia. ¿Ok? La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, alegran el corazón, el precepto. Todas esas palabras son la palabra de Dios. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. ¿Ok? Dijimos entonces que escribir la palabra de Dios fue algo muy costoso.
no solamente a las personas que Dios utilizó para que la escribieran, sino que más que nada, más importante que todo, fue costosa a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien abandonó su trono celestial, se hizo hombre como usted y como yo, y padeció lo que tuviese que padecer con el propósito, entre otras cosas, para que la palabra de Dios llegara a nosotros, porque ese era el plan de Dios, parte del plan de Dios. Escriba esto en sus notas, por favor. La forma en que usted trata la palabra de Dios demuestra su apreciación de Jesucristo. La Biblia nos dice que Jesucristo es la palabra viva, ¿verdad? ¿Okay? Y la Biblia es la palabra escrita, la revelación escrita de Dios. En Juan 1, versículos 1 y 14 dice, hablando de Cristo, en el principio era el verbo, la palabra en griego es logos, decir palabra, el verbo, logos, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir que el verbo era Dios. ¿Ok? Y el verbo se hizo, versículo 14, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, y sabemos que está hablando de nuestro Rey, Redentor, Salvador, nuestro amado Jesucristo. Amén. All right. So, la otra cosa que escribimos, perdone que vaya tan rápido, es una pregunta. ¿Prefiere usted la palabra de Dios por encima de la comida, el dinero o el sueño? Right? Y eso se suelta un poquito trivial de qué está hablando aquí el pastor con esa pregunta, ¿verdad? Pues es que la palabra de Dios se refiere a sí misma de esa forma, se refiere como comida, se refiere como dinero y se refiere y está relacionada con el asunto del sueño. Cada una de esas cosas tienen valor para el ser humano. Amén. Para algunos de nosotros, ya a mí no tanto porque ahora yo soy flaco, ¿ok? ¿Sabes? Pero en un momento dado pues sabían que la comida era bien importante para mí, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Y el dinero, pues ya saben que para algunas personas, aún dentro de la iglesia, el dinero es Dios para ellos. Y el sueño, esos son otros 20 pesos que tratamos de explicar un poquito al final de la clase la semana pasada. Job 23:12 dice, nunca me separé del mandamiento de sus labios, nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida. Así que es el alimento, y sabemos que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. ¿Ven? Se refiere a leche espiritual, se refiere a viandas, se refiere a carne espiritual, todas esas cosas. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra inspirada sale de la boca de Dios. Nuevamente, Hebreos 5, 11, 14 se refiere a la palabra como leche y carne. En Salmo 119, versículo 3 nos dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 119 nos habla mucho de la palabra en comparación con el dinero. Versículo 14, me alegré en el camino de tus mandatos, más que en todas mis riquezas. ¿Qué prefieres tú, los mandatos de Dios o las riquezas? No me conteste. Versículo 72 de Salmo 100, todos son Salmo 119. Versículo 72. Para mí vale más la enseñanza de tus labios, palabra de Dios, más que miles monedas de oro y de plata. 127. Por eso yo amo tus mandamientos, mucho más que el oro fino. 162. Yo me siento feliz con tus promesas, como quien se encuentra un gran tesoro. Así que la pregunta entonces es, ¿qué es lo que usted aprecia? ¿Cuál es lo que tiene valor para usted? ¿Prefiere usted la palabra de Dios por encima de la comida, dinero, el sueño? Salmo 119, versículo 148 dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias. En el contexto Antiguo Testamento, habían 3 vigilias. Del anochecer a las 10, de las 10 a las 2 y de las 2 al amanecer. El salmista está diciendo, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. ¿Qué quiere decir eso? Esto es lo que quiere decir. En toda la noche no pego los ojos con tal de poder meditar en tu palabra. That's what it's saying, okay? Y la aplicación para nosotros es que, primeramente, pues muchos de nosotros tenemos gran dificultad para levantarnos en la mañana para leer la palabra. ¿Sí o no? Y la razón por la cual tenemos dificultad para levantarnos en la mañana para leer la palabra es porque el sueño es algo que es muy valioso para nosotros. Amén. Right? Y hacemos todos los ajustes que tenemos que hacer para hacer toda la logística para saber a qué hora me puedo
¿Cuál es lo más que puedo dormir? Y llegar a tiempo al trabajo. Right? Y pongo el café, y pongo el pan y los huevos, y tengo todo listo, y saco la ropa. Cuestión de poder quedarme 5 minutos más o 10 minutos más. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Right? That's the way it is. Okay? So, muchos de nosotros tenemos dificultad para levantarnos en la mañana para leer la palabra. Es algo que debemos hacer. Es algo que la palabra de Dios nos habla claramente que es esencial hacer. Right? Inclusive hay algunos de nosotros que tenemos dificultad para levantarnos los domingos. Pero esos son otros 20 pesos. All right? Ok. So, la otra cosa entonces, ellos se apropiaron de la palabra. ¿Ok? Hasta aquí fue que llegamos la vez pasada. Ahora, de aquí en adelante, pues vamos a brigar con algo distinto. Ellos se apropiaron de la palabra. Claro, en el versículo 13 dice lo siguiente: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, por cuanto recibisteis, subraya recibisteis, por favor, la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, vuelve a subrayar, la recibiste, porque son dos palabras distintas. La recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad. ¿Cómo es que es en verdad? Como la palabra de Dios, porque aunque recibieron la palabra de nosotros, no era la palabra de nosotros, era la palabra de Dios a través de nosotros. Amén. So, en este versículo se utiliza la palabra recibir o recibiste 2 veces. La primera vez quiere decir aceptar algo, aceptar uno al otro, o quiere decir escuchar con el oído. La segunda vez quiere decir dar la bienvenida. Quiere decir escuchar con el corazón. Una cosa es escuchar con el oído, aceptar lo que alguien me está diciendo respetuosamente, quedarme callado y prestarle atención a lo que la persona está diciendo. Y otra cosa es darle la bienvenida a lo que la persona me está diciendo. ¿Ok? Una cosa es escuchar con el oído y otra cosa es escuchar con el corazón. Cuando escuchamos con el corazón, lo que estamos haciendo es que le estamos dando la bienvenida a lo que la persona me está diciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento, hermanos y hermanas? Lo que estamos considerando son recursos que Dios nos ha dado, divinos, recursos que vienen de Dios para nosotros poder mantenernos firmes en el sufrimiento. Nuevamente, ese es el desafío más grande que tiene el ser humano, es el sufrimiento, ¿verdad? Para poder mantenernos firmes nuevamente en tiempos de persecución y sufrimiento. Sabemos que si decidimos, nos determinamos a vivir de una forma correcta, que es conforme a la voluntad de Dios, el resultado no va a ser que todo el mundo va a estar contento conmigo, no va a ser que voy a estar caminando en victoria, no va a ser que todo el mundo me va a hacer los mandados. Lo que va a ser es que voy a experimentar gran persecución en la vida mía. No porque lo dice el pastor Edwin, sino porque la palabra de Dios dice claramente que todo aquel que se empeñe en vivir piadosamente, que lo que quiere decir es vivir conforme a la voluntad de Dios, va a experimentar persecución. Amén. So, ante el hecho de que quizás nosotros hemos decidido, pues eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Pues ante esa realidad, pues tenemos que anticipar que el sufrimiento y la persecución van a ser parte de nuestra vida. Ahora, Dios, en su plan soberano y que tiene la sartén agarrada por el mango, está consciente de todo eso, porque Él es el primero que nos dijo: hey, yo quiero que tú vivas piadosamente, pero si tú decides vivir piadosamente, entiende que este va a ser el resultado. Ese Dios es bueno, amén. Amén. Y es bueno a veces. Es todo el tiempo bueno, amén. Y es todopoderoso. Y ese Dios es sabio. Y ese Dios pues no llama a nadie a hacer algo en particular sin proveer lo que esa persona va a necesitar para realizar lo que Dios le está diciendo que debe hacer o le está pidiendo que esa persona haga. Así que entre esos recursos divinos que Dios nos ha dado está la palabra de Dios. Pero fíjese, mire ahí en la nota suya que dice la palabra de Dios. ¿Dónde? ¿Quién dijo en nosotros? Exactamente, la palabra de Dios en nosotros. No es la palabra de Dios necesariamente. Un recurso divino, pues la palabra de Dios. Pero, o sea, la palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? Pero se convierte en un recurso divino cuando está en mí. La palabra de Dios en mí. Cuando yo la he recibido. Cuando yo le he dado la bienvenida. Amén.
Cuando yo la he apropiado de ella, cuando yo la he apreciado, cuando yo la aprecio, cuando el valor de ella aumenta cada día más y más, y eso debe ser de esa forma. Esta cuestión de apreciar, no lo dije, pero lo digo ahora, la cuestión de apreciar la palabra de Dios es una cosa que tiene que ser constante en la vida del creyente, y de paso, usted no tiene que esforzarse mucho en que sea de esa forma. Si en realidad usted aprecia la palabra de Dios y si en realidad usted recibe la palabra de Dios, usted le da la bienvenida a la palabra de Dios, es inevitable. Es inevitable. Eso es lo que va a suceder. Recurso divino, la palabra de Dios en nosotros. Now, ellos se apropiaron de la palabra de Dios. Los creyentes de Tesalónica no solamente escucharon la palabra de Dios, los creyentes de Tesalónica permitieron que la palabra de Dios entrara en ellos. Mire para acá todo el mundo, por favor. Aquí es donde estamos. Aquí es donde la cosa, aquí es como dicen en Puerto Rico, es que a ver si es verdad que el gas pela, ¿verdad? Estos creyentes no solamente escucharon la palabra de Dios, ellos permitieron que la palabra de Dios entrara en ellos. Ellos recibieron la palabra de Dios. Ellos le dieron la bienvenida a la palabra de Dios. La palabra de Dios pasó de ellos, de la mente, la apreciaron. ¡Wow! Tremendo. Pasó a su corazón. Se apropiaron de ella. ¿Right? Y por ende, la palabra de Dios se convirtió en parte de la vida de ellos. La palabra de Dios se convirtió en parte de la vida de ellos. Eso es lo que inevitablemente sucede cuando una persona no solamente escucha la palabra de Dios, sino cuando la persona permite que la palabra de Dios entre en ella. Y ahí es cuando la palabra de Dios se convierte en un recurso divino para mí. Amén. Saben que por años hemos dicho la frase esa, que muchas personas cuando vienen a la iglesia pues son bien selectivos. Y cuando el pastor empieza a hablar, o el predicador empieza a hablar, o cuando el maestro empieza a hablar de asuntos que a ellos no les gustan, dicen la palabra célebre que es a palabras eléctricas, oído desconectado. Te escuché hasta ese momento, pero de aquí en adelante no te vuelvo a escuchar. O sea, están oyendo, pero no están escuchando. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Cuando escuchamos, le estamos recibiendo eso, lo estamos valorizando, estamos diciendo, eso tiene valor, yo quiero esto en la vida mía. Eso fue lo que la gente de Tesalónica hicieron. Y por eso es que Pablo dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué da gracias a Dios sin cesar? Primeramente, porque si algo bueno sucede en la vida de una persona, es debido al poder de Dios en la vida de ellos. ¿Amén? Doy gracias a Dios por eso, porque es Dios el que provoca, y particularmente por el hecho de que estas personas recibieron la palabra de Dios. No solamente la escucharon seriamente, responsablemente. No, cuando Pablo estaba predicando, ellos no estaban haciendo chistes, no estaban hablando, no estaban haciendo nada de eso. Estaban bien, pero que bien enfocados en lo que Dios, a Pablo estaba diciendo, ¿verdad? O sea, como dice, no la escucharon como palabra de hombre, sino como lo que es en verdad, que es la palabra de Dios. Y entonces, luego de eso, pues ellos la recibieron, se apropiaron de ellos. ¿Okay? Now, ahora bien, nuestro Redentor, nuestro Señor quiere decir que Él es el dueño. Amén. Amén. Señor es el dueño. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Maestro, nuestro Pastor, nuestro hermano mayor, Dios hecho hombre, consistentemente alertó a la gente acerca de la posibilidad de escuchar incorrectamente. ¿Understand that? Consistentemente Cristo estaba alertando a la gente acerca de la posibilidad de escuchar incorrectamente. Alguien busca Mateo 13:9, por favor. Rápido. Y la persona, dale, Mateo 13:9. El que tiene oídos para oír, oiga. Okay. El que tiene oídos para oír,
oiga. Right? Lo primero que está diciendo es asegúrate que escuchas. ¿Okay? Right? Asegúrate que aproveches. Como hablamos al principio, de estos dos grupos de personas que tienen son expuestos nuevamente a gran oportunidad de escuchar la palabra, el alimento espiritual por grandes oportunidades de tiempo y no aprovechan esa oportunidad. Lo que Cristo está diciendo, el que tiene oído para oír, oiga. Utiliza toda oportunidad que tengas para escuchar la palabra de Dios. Amén. All right, ok. Asegúrate que escuchas. Asegúrate que si vas para la iglesia, si estás en la iglesia, asegúrate que disciplinas tu mente. Amén. Right? Asegúrate que disciplinas tu mente. Cuando usted hace sus lecturas devocionales, usted necesita asegurarse que usted disciplina su mente. Porque aun cuando no hay una persona hablándole, es la palabra de Dios la que usted está estudiando. Amén. Ok. So, Marcos 4:24. ¿Quién lo tiene? Dale, Lupita. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que ustedes pues será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Ok, léelo otra vez. Marcos 4:24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que mides, os será Medís. os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Mirad cómo es, en otras palabras, prestar atención a lo que oís. Es lo que quiere decir. En otras palabras, ten cuidado con lo que escuchas. Lo que está diciendo, prestar atención a lo que oís. ¿Alguien tiene alguna otra versión que no sea lo que ella leyó? ¿Right? Mi versión dice lo siguiente, les dijo también, prestar atención a lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Cuando dice prestar atención a lo que oís, lo que está sugiriendo en el idioma griego es ten cuidado con lo que escuchas. No como escuchas, sino con lo que escuchas. Right? So, Cristo nuevamente, consistentemente, y son palabras de Cristo, está constantemente alertando a la gente acerca de la posibilidad de escuchar incorrectamente. Lucas 8:18. Dale. Mirad pues cómo escucháis, porque a cualquiera que tenga se le dará, pero a cualquiera que no tenga, hasta lo que le parece tener, se le será quitado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué es la diferencia entre lo que dice en 4:24 y cuál es la diferencia aquí en 8:18? En el 4:24 lo que dice es ten cuidado con lo que escuchas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí en el capítulo 8, versículo 18? ¿Perdón? Exactamente. Ten cuidado cómo escuchas. Lo primero que dice, ten cuidado con lo que escuchas. Y después le dice, ten cuidado cómo escuchas. Right? Okay? Porque posiblemente la actitud tuya al momento, ¿verdad? de escuchar lo que estás escuchando, posiblemente no sea la mejor actitud. O sea, siempre tenemos que, no siempre, ¿verdad? Pero normalmente cuando oramos al principio, le pedimos a Dios, al Espíritu Santo, que cree en nosotros la actitud correcta, una actitud de humildad. ¿No ves? Humildad a la palabra de Dios. Y la actitud correcta es, como escuchamos, es con la actitud que dice, Señor, estoy aquí, es la palabra tuya, capacítame a recibir tu palabra y a responder humildemente a tu palabra. Amén. Con la disposición de ponerla en práctica. Yo valorizo tu palabra. Tu palabra es importante. En vez de estar en casa viendo televisión o descansando, recobrando energías para mañana, he decidido pues venir aquí esta noche porque yo valorizo tu palabra. Amén. Aquí venimos a estudiar la palabra de Dios. Right? Porque yo sé que la palabra de Dios es beneficiosa, me va a nutrir, right? Me va a limpiar. Va a hacer algo en mí, right? Okay. So, hay personas, el problema aquí es que hay personas que son descuidadas con lo que escuchan. Y muchas veces también no pueden disciplinarse a escuchar la palabra. Sin duda, solamente Dios puede hacer eso, ¿ok? Aún más todavía. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 4:3, por favor.
porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Alright, vendrá el tiempo, Pablo hablando acerca del futuro, donde habrá personas dentro de las iglesias que no soportarán la sana enseñanza, es la sana doctrina. Amén. No soportarán la sana doctrina, no y no y no. No soportan la sana doctrina, no me agrada lo que la sana doctrina dice, right? Y por tanto, como no me agrada lo que la sana doctrina dice, ¿verdad? ¿Sabes? Es el Evangelio de Cristo, puro, limpio, con todas las bendiciones y con todos los requisitos que el Evangelio tiene para nosotros. Right? Sana doctrina nos habla de lo que Dios espera de nosotros. Dios espera, ¿sabes? Si somos de Cristo, pues somos de Cristo. Él es el dueño. Nosotros somos de Él. Nosotros no somos dueños de nada. Somos administradores. Somos llamados a ser buenos administradores. Somos llamados a ser fiel. Somos llamados a vivir vidas de santidad. Él nos aceptó en la forma en que estábamos anteriormente, pero en ese momento nos dio la salvación, nos dio un nacimiento espiritual, pero sabemos que la salvación no solamente se limita a eso. Sabemos que la salvación tiene 3 aspectos. El primero de ellos es el nacimiento espiritual, lo que se llama regeneración. El otro aspecto de la salvación es lo que está aconteciendo constantemente en la vida de nosotros, que es lo que se llama santificación. El que está en Cristo, 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 porque ha sido salvo, porque ha tenido un nuevo nacimiento, ¿verdad? Es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Pablo dice, como hacían antes cuando yo no estaba, y lo mismo cuando ahora estoy presente, cuidar vuestra salvación con temor y temblor. Y sabemos que Pablo no está hablando de perder su salvación. Pablo lo que está hablando ahí claramente es de que la salvación que gratuitamente hemos recibido produzca todo el fruto que la salvación debe producir. Sana doctrina. Right? Y después dice, porque Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Es Dios el que va a provocar que nuestra salvación dé el fruto que debe dar. Todo es de Dios. Dios es el que todo lo hace Dios en la vida de nosotros. Todo lo que tiene que ver con fruto espiritual, con espiritualidad en la vida de nosotros, es la obra de Dios en la vida de nosotros. Pero lo que Timoteo dice, aquí en 2 Timoteo nos dice, Pablo mejor dicho, en el capítulo 4, versículo 3, que vendrá el tiempo, vendrá un momento en la historia de la iglesia, porque está hablando de la iglesia, no está hablando a inconversos, está hablando dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, lo que va a suceder es que vendrá el momento en que gente no va a soportar la sana doctrina. Sana doctrina, Jesucristo dijo, todo aquel que quiere ser mi discípulo. ¿Cuántos quieren ser el discípulo de Cristo? ¿Sabes? Pues sana doctrina lo que dice, tú quieres ser discípulo de Cristo, pues la cosa empieza nuevamente con negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo diariamente. Sana doctrina. Amén. ¿Sabes? Negarte a ti mismo. Y aquel que no me ame más a mí por encima de madre, padre, amigo, lo que sea, no puede ser mi discípulo. Sana doctrina. Right? Llegará el momento en que gente no podrá soportar esa sana doctrina. ¿Y qué es lo que van a hacer? No van a ir a la iglesia, o sí van a la iglesia, pero lo que van a hacer es que se van a juntar y van a hacer un golpe de estado en el pastor contra el pastor que está enseñando la sana doctrina. Y lo que van a hacer es lo que dice ahí, teniendo comenzón de oír. Comenzón es picar, como algo que pica, que lo que quiere es escuchar lo que a ellos les agrada. Right? Rechaza la sana doctrina, quiere escuchar un evangelio que sea cómodo, que sea conveniente para ellos, right? Que le alimente el ego, que le alimente su afán por las cosas materiales, todo ese número de cosas. Se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Amén. Ok, en el día de hoy, muchas iglesias han sustituido la predicación de la palabra de Dios con entretenimiento. Ay, gracias, hermana Dunia. Let me try again, a ver si consigo que alguien más se te una. En el día de hoy, muchas iglesias han sustituido la predicación de la palabra de Dios con entretenimiento. Pero está medio flojo todavía, pero no hay problema, ¿ok? Y en el día de hoy, muchos no le dan la bienvenida a la palabra de Dios. En el día de hoy, la mayor parte de los cristianos aquí en esta cultura donde estoy son cristianos de YouTube. Right? Se alimentan de YouTube. No tengo que ir a una iglesia. Yo simplemente escucho la palabra. Y pues, ¿saben que en YouTube
You know what happened there, okay? So escríbase eso en la nota suya, por favor. ¿Cómo puedo apropiarme de la palabra de Dios? Usted necesita recibir la palabra de Dios, que fueron lo que los tesalonicenses hicieron, y usted necesita meditar en la palabra de Dios. Meditar, y sabemos que meditar es leerla poco a poco, detenidamente, y apropiarse de ella, personalizar la palabra, como hacen las vacas que cogen el pasto, el sacaste, lo comen y lo mastican, lo sacan todo, lo tragan y después lo sacan nuevamente. Eso es meditar. En contexto hebreo, eso es lo que meditar es. O sea, esa palabra sale nuevamente, y usted se mantiene todo el día, pues, trayendo esa palabra a su mente. El Espíritu Santo se encarga de hacer eso. Yo quiero meditar en la palabra de Dios. Señor, yo quiero meditar en la palabra de Dios. Escuche, ¿será que Dios, será capaz Dios de decir, hey, yo quiero que tú medites en la palabra de Dios y no darme la capacidad a mí para meditar en la palabra de Dios? Claro que no. Seguro que no. Seguro que no. Y de paso, solamente eso pueden hacerlo los creyentes, los que han nacido de nuevo. Right? Muchos de nosotros necesitamos entender eso, porque muchas veces le damos consejos a personas que no han nacido de nuevo acerca, tú tienes que meditar en la palabra de Dios, tienes que meditarla, pues que eso solamente es capaz de hacer la persona que tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de ella. La otra cosa que ellos hacían era que aplicaban la palabra de Dios. En otras palabras, ellos por fe, alabado Cristo, obedecían la palabra de Dios. Y la palabra de Dios comenzaba a trabajar, comenzaba a actuar en sus vidas. Consistentemente, la palabra misma nos recuerda que debemos ser hacedores de la palabra, no meros oidores. Amén. Debemos ser hacedores de la palabra, no meros oidores. Y el ser hacedores de la palabra, no hay espacio para ser selectivos. Ser hacedor de la palabra es ser hacedor de la palabra. Amén. De todo lo que diga la palabra. Amén. So, we have to check ourselves into that. Santiago 1:22. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Ser hacedores de la palabra. Dale, Pau. De la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No, eso es fuerte. O sea, eso choca. Si yo soy un simple oidor o soy un hacedor selectivo, lo que estoy haciendo es engañándome a mí mismo. ¿Ok? Now, la palabra de Dios en sí misma tiene poder para realizar la voluntad de Dios. ¿Ok? La palabra dice que no hay nada absolutamente imposible para Dios. Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 5, por favor. Búsquelo, que quiero leerlo un momentito. Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice lo siguiente, otra vez, ¿estamos ahí? Sí. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. ¿Quiénes estaban en la sinagoga? ¿Los gentiles o los judíos? ¿Se fue lo que dije al principio? Right? Okay. Esos que estuvieron al principio son aquellos que tuvieron nuevamente el privilegio espiritual más grande y la oportunidad espiritual más grande. Y desperdiciaron ese privilegio y desperdiciaron esa oportunidad. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? Right? Pues, we're going to see ahí un ejemplo vivo de eso. Entró otra vez Jesús en la sinagoga. Allí había un hombre que tenía la mano seca. Era una persona tullida. Persona tullida es la persona que está así, su bracito lo tiene aquí, ¿verdad? ¿Sabes? Y la mano la tiene ahí, ¿verdad? ¿Sabes? Okay. Una persona que tenía una mano seca, una mano tullida, ¿verdad? Okay. Y lo estaban acechando a Cristo para ver si lo sanaría en sábado, ¿verdad? ¿Sabes? A fin de poder acusarlo. ¿Acusar a quién? A Jesucristo, ¿ok? Porque eso es lo que ellos andaban siempre buscando hacer. Entonces dijo al hombre, Cristo le dijo al hombre que tenía la mano seca, que tenía la mano aquí, le dice, levántate y ponte en medio. Y les preguntó, ¿a quién le preguntó? A todos los judíos que estaban allí, a todos aquellos que habían tenido todo el privilegio espiritual y toda la oportunidad espiritual y la rechazaron. ¿Estamos? Right? Hopefully you will see that more often now. Y les preguntó, ¿es lícito
en los sábados hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos hacían ¿qué? Callaban la boca. Right? Característico de la élite religiosa en aquel entonces y en el día de hoy también. Entonces, versículo 5, mirándolos con enojo, enojo y entristecido por la ¿qué? Por la dureza de sus corazones. ¿Por qué razón? Pues porque tenían todo el privilegio espiritual más grande, era el de ellos, right? Pueblo escogido de Dios, revelación de Dios, promesas de Dios, padre de Abraham, todas esas cuestiones, you know? So, Jesucristo mirándolos con enojo, y sabemos claramente, y lo vemos a la saciedad, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su ministerio terrenal muy pocas veces estaba enojado con los pecadores. Él estaba enojado con la gente religiosa y con los legalistas y todo ese montón de gente. Amén. Y esto es ejemplo claro de eso, ¿verdad? ¿Sabes? You know? Pero al mismo tiempo, muy de nuestro Señor, entristecido. ¿Sabes? Le daba pena, ¿verdad? ¿Sabes qué? You know, this is a very bien nicho y sensitivo para mí también, ¿sabes? You know? Cuando yo hablo de estas cosas, ¿verdad? La aclaración que hice al principio, pues, y dije, posiblemente algunos de ustedes, algunos de los que están aquí están en eso, personas que han tenido la oportunidad espiritual por montones de años de estar escuchando, viniendo a una iglesia donde se predica la sana doctrina. Right? Que no estamos con cuentos, ni con historias, ni en cuestiones así, estamos aplicando la sana doctrina, la exhortación que escucha la sana doctrina. Posiblemente hay personas que están desaprovechando ese privilegio pues, espiritual y esa oportunidad espiritual. Amén. ¿Sabes? Cuando yo digo eso, no lo digo lo digo como Jesucristo. A mí me da tristeza, a mí me da gran tristeza que haya personas que por tanto tiempo están escuchando lo que Dios dice que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que es aceptable para Dios, lo que no es aceptable para Dios, cómo crió a mis hijos, cómo no debo criar a mis hijos, ¿sabes? Y van años, semanas, domingos, meses, años, y pues desaprovechan esa oportunidad, ese privilegio. Amén. ¿Sabes? Eso a mí no me provoca empoderarme con la gente. Lo que me da es tristeza. Me da tristeza que desperdicien el tiempo de esa forma y que le den la espalda a lo que Dios dice en su santa palabra. Entonces, versículo 5, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. ¿Y el hombre qué hizo? Y la mano le fue restaurada, la mano le fue sana, como la otra. Punto es este. Jesús le ordena al hombre que extienda su mano. ¿Cuál mano? ¿La que tenía buena o la que tenía mala? Mala. Jesucristo le ordena que haga precisamente lo que el hombre no podía hacer. Mas la palabra, el mandato de Cristo, le dio el poder de obedecer. El hombre confió en la palabra, obedeció y fue sanado. El punto es este. Cuando creemos la palabra y la obedecemos, otra vez, cuando creemos la palabra, y creer la palabra implica recibirla, implica apropiarse de ella con la determinación de ponerla en práctica. Cuando creemos la palabra y la obedecemos, Dios desata poder o energía divina. Y esta palabra trabaja en nuestras vidas para realizar el propósito de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Así que el mandamiento de la palabra de Dios es al mismo tiempo capacitación para realizar la voluntad de Dios en nosotros. El principio aquí es que la palabra de Dios en nosotros es una enorme fuente de poder en tiempos de persecución, pruebas y sufrimiento. Ayúdame a acordarme de tu palabra, porque tu palabra ha sido la fuente de mi ¿qué? Fortaleza, la fuente de mi consuelo, la fuente de mi esperanza y todo ese montón de cosas que ya señalamos. Por favor, escriba esto en su bosquejo, por favor. Cuando nos apropiamos, corazón, de la palabra, cuando apreciamos, es mente lo que debería decir, ¿ok? Mente, ¿ok? Cuando nos apropiamos, corazón, mente, y cuando apreciamos mente la palabra y cuando aplicamos, otra vez la llevamos a la voluntad la palabra, entonces todo nuestro ser será controlado por la palabra de Dios y nos dará la victoria. Otra vez, cuando nos apropiamos de la palabra, ¿sabes? Right? Le damos la bienvenida
Cuando apreciamos, el orden no está bien. El orden debía ser cuando apreciamos la palabra y después cuando nos apropiamos de la palabra, porque primero entra por la mente y después nosotros, la respuesta nuestra, ¿la apreciamos o no la apreciamos? Si la apreciamos, ¿verdad? ¿Sabes? Pues va a ser el objeto de nuestro afecto. Our affections, right? Okay. Y luego de eso, pues eso se va a expresar en la voluntad nuestra, en nuestro diario vivir. Vamos a aplicarla. Entonces todo nuestro ser será controlado por la palabra y Dios nos dará la victoria sobre el asunto que pueda hacer. Ahora, el segundo punto, el pueblo de Dios alrededor nuestro. Recurso divino para tiempos de persecución y sufrimiento es la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios en nosotros. De aquí a nuestro corazón, apreciarla, ¿verdad? Apropiarnos de ella, valorizarla y por ende a permitir que esa palabra fluya y se exprese en nuestra voluntad. A nosotros obedecerla, a nosotros ponerla en práctica. Pero el segundo punto es el segundo recurso divino es el pueblo de Dios que está alrededor nuestro. Y está hablando de iglesia local, ¿right? Porque hay una iglesia que es universal, pero ahí está hablando de iglesia local. Vamos a leer simplemente los pasajes porque se nos acabó el tiempo. Versículos 14 al 16. Pablo dice: vosotros hermanos, esos son los tesalonicenses, ¿right? Vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los que de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Versículo 15. Ellos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Eso es Pablo, Silas, Timoteo, Tito, el equipo de trabajo de Pablo, ministerial. Y nos expulsaron. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Cómo se oponen? Impidiéndonos que hablar a los gentiles para que estos se salven. De esta manera colman para siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La primera parte, versículo 14. Vosotros, hermanos tesalonicenses, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. En el capítulo 1, en el versículo 6, nos dice, Pablo dice, ustedes fueron imitadores nuestros, imitadores de Cristo, hablando de los tesalonicenses. Ahora está diciendo, vosotros fuiste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ok. Primero fueron imitadores del Señor, luego de Pablo y de Silas, los apóstoles, y ahora también de las iglesias en Jerusalén. Obviamente, estos creyentes no habían estado en Jerusalén, no habían estado en Judea, así literalmente. Quiere decir entonces que ellos conocían de las iglesias en Jerusalén y en Judea a través del testimonio del apóstol Pablo. Pablo obviamente tuvo que haberle explicado a estos creyentes acerca de lo que había acontecido en estas iglesias, cómo habían recibido a Cristo, cómo habían sido convertidos, cómo habían sido transformados, la forma en que estaban operando, la forma en que habían abandonado las pasadas prácticas judaicas y todo lo que fuera, y así por el estilo, ¿verdad? ¿Sabes? Es que viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Right? Son iglesias que están donde en Cristo Jesús. Eso indica el origen divino de ellas. Toda verdadera iglesia es una iglesia de Dios en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Todo ese número de cosas. Y sabemos que el estar en Cristo es la evidencia nuevamente de que en realidad hemos tenido un nuevo nacimiento. Que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿Okay? En esto consistía la imitación. Ellos imitaron a las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea de esta forma. Ellos estaban siendo perseguidos por sus propios compatriotas. Esa es la imitación, esta forma en particular específica. Lo imitaron de distintas formas, ¿verdad? Por su conducta, como vimos en el capítulo 1, pero en forma específica ahora aquí Pablo está hablando acerca del hecho de que ellos, al igual que aquellos creyentes judíos que habían estado en Judea y en Jerusalén, que fueron perseguidos por los judíos inconversos, pues lo mismo le estaba padeciendo a ellos. Ahora, dice, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Si no tiene una idea de qué está hablando, la muerte de Esteban, la persecución de Saulo, el asesinato de Santiago, la encarcelación de Pedro y todo ese número de cosas son parte de la persecución de los judíos, porque cada una de esas cosas sucedieron por la intervención de los judíos.
No necesariamente los romanos, los judíos fueron los que provocaron todo esto. Los judíos fueron los que provocaron la muerte de Esteban, la persecución de Saulo cuando Saulo se convirtió, el asesinato de Santiago, el encarcelamiento de Pedro. Todo eso fue obra de los judíos, right? Entonces a los creyentes de Tesalónica le estaba pasando precisamente lo mismo. Estaban siendo perseguidos en la misma forma que la iglesia de Judea había sido perseguida por los judíos. Versículo 15. Estos, hablando de los judíos, mataron al Señor Jesús. ¿Okay? Los judíos notorios por rechazar el mensaje y los mensajeros de Dios. Ellos mataron al Señor Jesús, el Mesías. Dice, no, pero fueron los romanos los que mataron al Señor Jesucristo. Fueron los romanos por instigación de los judíos. ¿Okay? Mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y todo el que trajera un mensaje de Dios lo rechazaban, ¿verdad? Y a nosotros nos expulsaron. Interesante, la palabra expulsar ahí comunica la persecución de un animal con la intención de matarlo. En esa forma nos expulsaron. Estos judíos, estas personas, no está hablando de todos los judíos a través de la historia, está hablando de los judíos en ese momento histórico en que Pablo está hablando, en que la iglesia se está desarrollando. Estas personas no agradan a Dios. ¿Por qué? Por su constante antagonismo, por la actitud que ellos tienen y se oponen a todos los hombres. Son hostiles contra el mensaje de Cristo. Versículo 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. La forma de la hostilidad y animosidad de ellos es expresada de esa forma, impidiendo a la iglesia, a los demás creyentes que pudieran hablar de los gentiles para que estos se salvaran. En otras palabras, estos judíos no querían ser salvos, pero tampoco querían que otros fueran salvos. Right? Así de serio era la cosa. ¿Okay? De esta manera, el resultado de esa actitud errónea colman siempre la medida de sus pecados. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, lo que está diciendo es que su pecado llegó al límite y Dios tiene que ejercer juicio. El límite es rechazar a Jesucristo. Colmaron la copa con eso. Pues vino, la última frase, oración importante, pues vino sobre ellos, ¿es presente, pasado o futuro? Pues vino sobre ellos, ¿es presente, pasado o futuro? No, cuando vino sobre ellos, es pasado, ¿sabes? No, sí, está viniendo, entonces, o vendrá. No, vino es pasado. Pues vino sobre ellos, quiere decir algo que ya había ocurrido. En el tiempo que este libro se escribe, ya eso había ocurrido. En tiempos del Antiguo Testamento, ellos habían experimentado la disciplina de Dios a través del exilio babilónico. Fueron esparcidos, pero en el año 70 después de Cristo, ellos experimentaron la gran destrucción que Cristo había profetizado que debería de venir sobre ellos. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, en su máxima expresión. ¿Ok? Now, como pastor, yo he visto muchas personas sufriendo y muchas de ellas tienden, cuando están sufriendo, a enfocarse solamente en ellos. ¿Right? Y se olvidan de que ellos no son los únicos que están sufriendo. Amén. Porque en este mundo vamos a tener tribulación y no nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. Dios es fiel, que no va a ser probado más de lo que podamos soportar. Con la prueba nos va a dar la salida. Así que en este mundo todos pasamos por enfermedades, todos pasamos por dolor, todos pasamos por luto. El enfoque de nuestro estudio, cuando se trata de persecución y sufrimiento experimentado por la iglesia, es por el hecho de que actuamos piadosamente, por ser cristianos. ¿Okay? El punto aquí es que el sufrimiento, la persecución, todas esas cosas nos duele, pero nosotros no somos los únicos que pasamos por eso. Alrededor del mundo hay montones de personas, lo que vemos los judíos, right? Lo que está pasando, todo eso que leí ahí de lo que pasó con los judíos y el atropello que experimentaron la iglesia de Tesalonicenses es el sufrimiento, la persecución que estamos hablando. ¿Okay? Alrededor del mundo hay miles de cristianos que pasan dificultades mucho mayor que las nuestras. Y en el caso de los tesalonicenses, no solamente eran imitadores de Pablo y del Señor, en su experiencia de persecución, también imitaron a los creyentes de Judea y de Jerusalén. Ok, ahora, ¿es algo nuevo? No es nada nuevo.
Jesucristo profetizó que todas esas cosas iban a suceder, y la semana que viene pues continuaremos hablando con esto porque ya es excesivamente tarde. Recursos divinos para tiempo de persecución y sufrimiento. Primero es la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios en nosotros. Tenemos que asegurarnos que recibimos la palabra, que le damos la bienvenida a la palabra, que nos apropiamos de la palabra, que apreciamos la palabra, que aumentamos el valor de la palabra. Amén. Y que aplicamos la palabra en la vida de nosotros. El otro recurso es el pueblo de Dios alrededor nuestro. La semana que viene pues vamos a expandir, vamos a profundizar un poquito más sobre ese particular. All right, so God is good all the time. Ok, par de cosas que necesito informar, recordarles. En las notas que tenemos, las notas no, en las hojas estas que tenemos para apuntarnos para traer alguna comida para el servicio de aniversario, pues tengo que hacer una aclaración. Primeramente, que no es necesario que traigan postres, porque gracias a Dios se nos ha sido donado una torta deliciosísima, bien grande para ese día. Así que no necesitamos postres, ¿no? Así que you save it for another time. Y entonces tampoco necesitamos arroces. All right? Remember that. No necesitamos que traiga arroces de ninguna clase porque la iglesia pues provee eso. ¿Ok? Amén. All right, good. Ok, pues vamos a orar entonces. No, si alguien va a ofrendar, sabe lo que tiene que hacer, ¿ok? Y I don't know, me parece que había algo que tenía que decir, pero no me acuerdo qué era lo que tenía que decir. Gracias a las personas que nos están visitando en esta noche. Bien agradecidos por su presencia y pues nos vemos el próximo domingo. Ok, so, Daisy, ¿algo que tenga que decir? I don't know. ¿No? Solamente que vengan al estudio bíblico, a mí y el dominical. La Biblia dice. ¿Puedes decirlo un poquito más fuerte, hermana? La Biblia dice. ¿Que vengan cuándo? Lo necesitamos el domingo a las 11. ¿Que los necesitamos? Son ellos los que necesitan venir aquí. Sí, nosotros nos gustaría que vinieran, ¿verdad? Pero son los... Decirlo así, a ver si cambia la cosa. A ver, ya no. All right, ok. Good. La Biblia dice a las 11, all right. Tremendo material que estamos estudiando. Muchas personas están viniendo. Si usted no lo está haciendo, anímese y venga. ¿Ok? All right, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos otra vez por el tiempo que nos has dado. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque pues tu palabra nunca regresa vacía. Tú la vas a utilizar con el propósito para el cual tú la enviaste, Señor. Tú nos dijiste claramente que en este mundo, mientras más nos acercáramos a ti, más difícil la cosa se iba a poner. Pero que tuviéramos paz, estas cosas has hablado para que en mí tengan paz. En ti, Cristo, podemos tener paz. En este mundo vamos a tener gran tribulación si nos acercamos a ti, pero tranquilos porque tú has vencido el mundo y tú vives en nosotros permanentemente. Estamos en Cristo Jesús y en Cristo somos más que vencedores. Así que, Padre, gracias por recordarnos de estos recursos divinos que tú nos has dado, Señor, tu santa palabra en nosotros, no afuera, no en la tabla, en la mesa de mi casa o en la parte de atrás de mi carro, en el asiento de atrás, sino dentro de mí, tu palabra, luego de haber sido recibida, luego de haber sido apreciada y apropiada. Tu palabra, ese es un recurso divino, Padre. Yo te doy gracias por esa palabra que a través de los años tú me has permitido pues recibir, que ha sido consuelo en este tiempo tan difícil en nuestra vida como familia, Padre Santo. Así que gracias también por el recurso que esta iglesia alrededor nuestro, Señor, que es tan valiosa, Padre Santo. Así que ayúdanos, Padre, de la forma que solamente tú puedes hacerlo. Abre los ojos de nuestro entendimiento, danos convicción, que no nos engañemos, como Santiago dice, Señor, en ser simplemente oidores y no hacedores, engañándonos a nosotros mismos. Que dejemos ya de engañarnos, que no desperdiciemos todas estas oportunidades espirituales, todos
todos estos recursos espirituales que tú pones a nuestra disposición, Padre Santo. Que seamos como la iglesia de Tesalónica, que aunque lo tuvieron por poquito tiempo, y Señor, pero lo aprovecharon y fueron convertidos y sus vidas fueron transformadas completamente. Si alguien va a ofrendar, que lo haga con un corazón alegre. Gracias, Padre Santo, por proveer para todas nuestras necesidades. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo, y te pedimos nuevamente con todo nuestro corazón y con toda nuestra sinceridad, ven pronto, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos, Salvador nuestro, y para tu gloria. Amén. God is good. All the time. All right. Dios los bendiga.